de los tantos resultados gratificantes de la Feria Internacional del Libro realizada en el mes de julio es la reafirmación de la madurez creativa de uno de los más notables narradores de la generación del 60, con la reedición de todos sus cuentos, incluyendo algunos inéditos hasta entonces, y la publicación de esta novela, Gaijin, una pequeña obra maestra. La presencia de los chinos en el Perú fue una importación casi esclavista para suplir la mano de obra que produjo la manumisión de los negros ordenada por Castilla. La llegada de los japoneses no tuvo esas características. Para comenzar, no vinieron casi como esclavos, como los chinos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Era una mano de obra contratada. Y, digamos, por casi 4 años era el contrato, y para los primeros migrantes, ¿no? Después, digamos, terminado el contrato, normalmente no se renovaba. Los japoneses venían a la ciudad o a los pequeños pueblos del interior y empezaban una vida independiente. La mayoría iniciaban sus propios negocios, ayudados por sus paisanos, y, en tercer lugar, otros venían a las ciudades. El periplo de Sentei Nakandakari, que es el personaje, con excepción del burdel, ¿es el recorrido Nihonjin hicieron para adaptarse al país? Bueno, ahí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? O sea, Sentei Nakandakari no es un personaje típico de la colonia japonesa, ¿no? O de los descendientes de japoneses en el Perú, ¿no? Es una personalidad, digamos, con características muy peculiares, ¿no? Digamos, es un ser bastante perverso, bastante cínico. Organiza muy bien su vida, ¿no? Sí, es lo que tiene, es una buena lectura del medio social. Él, digamos, frente a las tensiones entre los japoneses o asiáticos con, digamos, los peruanos, él se da cuenta de que debe legitimar y entonces enamora a una chica, Misha Arango, cuyo padre es un profesor de escuela pública en los barrios altos. En ese sentido es totalmente ajeno a, como dices tú, a los otros representantes de la colonia, que vinieron sin mujer todos, ¿no es cierto? Claro. Para poder tener pareja, importaron, ¿no? Mediante fotos, mandaban fotos y recibían fotos. El matrimonio por fotografía. Era un matrimonio por poder, y venían luego las parejas para tratar de hacer coincidir la fotografía con el personaje que tenían, tanto los que venían como los que estaban acá, ¿no? Claro, era una costumbre que creo que se llamaba el Kekon Shiki, o sea, matrimonio por fotografía, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, el migrante ya ubicado en la capital escribía su pueblo. En su pueblo, digamos, aparecía la casamentera y era la casamentera la que, digamos, posibilitaba el matrimonio, pero a través de la fotografía, tanto de la mujer como la del hombre, ¿no? Y de por medio había, digamos, una prestación económica. Esa era, de alguna manera, una forma también de racismo, ¿no? Sí, es una forma de racismo, digamos. Yo no me junto con estos peruanos. Claro, es una forma de racismo, pero en la sábana de abajo estaba la querida, la concubina. Claro, que era, digamos, ya nacional, ¿no?
Esta pequeña novela, porque tiene menos de 70 páginas, es una descripción magistral de la época de antes, durante y casi después de la persecución de los japoneses. ¿Tú tienes algún recuerdo personal o todo es producto de la investigación? No, todo es producto de la investigación y, digamos, de lo que me contaban mis tíos, mis padres, algunos amigos, ¿no? Investigadores de la inmigración japonesa en el Perú, ¿no? Es la vía japonesa, digamos, para ascender desde ambulante en el mercado central hasta convertirse en dueño y poseedor de un bazar en mesa redonda y finalmente, digamos, fundar un burdel, ¿no? En todas ellas, digamos, ¿no? Desde el primer momento se dice que, digamos, este Centeina Kandakari, entre otras cosas, quiere dejar de ser pobre, ¿no? Y para eso, digamos, debe crear en su entorno una especie de economía de guerra. El narrador dice en el libro: nunca como aquel entonces fuimos tan denigrados, soportando amargas pérdidas, llantos dolorosos, humillaciones, improperios. Eso fue lo que ocurrió durante la persecución. Durante la persecución, y era, digamos, parte de la tradición xenofóbica que existe en el Perú y que en realidad existe en todos los países. ¿Es un retrato de ficción o está basado en algún personaje o en algunos conocidos o en algo que te haya dado un punto de partida? No, está basado en información, está basado, digamos, en fuentes bibliográficas. Por ejemplo, cuando Centeina Kandakari viene del norte hacia Lima y el mercado central, ¿no? Él al primero que busca es a un amigo con el cual él había venido del barco del Japón al Perú. Este dueño de bazar que va a amparar a Centeina Kandakari, primero le da de comer, segundo lo instala en una pequeña habitación de la calle Pulpito, ¿no? Y tercero, con el aval de él, Centeina Kandakari consigue mercancía, o sea, ropa, medias, calzoncillos para vender como ambulante en una esquina del Jirón Ayacucho. Cuando él, digamos, ¿no? Empieza a utilizar el tambor japonés, la guitarra japonesa, empieza a hacer marketing con su carretilla, ¿no? A él lo llaman al orden, ¿no? Los demás japoneses, ¿no? Le dicen que no, que eso no estaba bien, pero él dice, es que yo soy Centeina Kandakari. Él es un personaje atípico, ¿no? Y que estaba muy seguro, digamos, de enriquecerse y de tener poder. Lo desprecian porque, digamos, tener un burdel pues es algo que afecta a la comunidad. Entonces todo lo aíslan e incluso hay un pasaje en el cual uno de ellos, ¿no? Se le acerca, ¿no? A su bazar y le da la pistola. Y le da la pistola como para que se suicide, ¿no? Y el tipo agarra y, digamos, no, se la pone en la sien, pero finalmente no se suicida, ¿no? Curiosamente, no importa una pareja, sino que se casa con una peruana, ¿no? Se casa con una peruana, pero curiosamente este japonés no tiene relaciones sexuales con ella. Lo tiene su ayudante. La tiene su socio y ayudante Saburo Nakashima. Con su autorización, además, ¿no? Con su autorización y a vista y paciencia de él. E incluso llegan a tener un hijo. O sea, ambos los tres conviven en una misma casa, ¿ya? Pero en cuartos separados. Y todos estos elementos eran, digamos, los cimientos como para que al final
él pudiera fundar un burdel. No se comprendería, digamos, si es que no hay estos antecedentes. Un poco que Centeina Candacari, digamos, ¿no?, puede ser la característica de un Nisei o un japonés atípico, como por ejemplo Fujimori, ¿no? ¿Hasta qué punto Fujimori es bastante amoral? La semana pasada atribuimos a esta novela, a Gaijin, erróneamente, el premio de la Cámara Peruana del Libro. No, la novela que ganó ese premio es Saber Matar, Saber Morir, que está en proceso de edición y circulará en los próximos meses. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con La Cándida Heréndira, entre otros estrenos teatrales y las salas de exposiciones.